Este problema nos dice así: sea f una función de r sobre r, la función dada por f de x igual a por x al cubo más b por x al cuadrado más c por x más d. Halla los coeficientes a, b, c y d, sabiendo que f presenta un extremo local en el punto de abscisa x igual a 0, que 1, 0 es punto de inflexión de la gráfica de f y que la pendiente de la recta tangente en dicho punto es igual a menos 3. Bien, al decirnos que la función presenta un extremo local en el punto de abscisa x igual a 0, nos están indicando que la derivada de la función, cuando x es igual a 0, vale 0, ya que en los extremos locales la derivada se anula. Al decirnos que 1, 0 es punto de inflexión de la gráfica de f, nos dan dos informaciones. La primera, que f de 1 es igual a 0, ya que el punto 1, 0 es un punto de la gráfica de f. 1 es la x, 0 es el valor de f de 1. Y además, como es punto de inflexión de la gráfica de f, nos están indicando que la derivada segunda calculada en 1 también es igual a 0, ya que la derivada segunda calculada en un punto de inflexión se anula, ¿vale? 0. Al decirnos que la pendiente de la recta tangente en dicho punto vale menos 3, nos indican que la derivada de la función calculada en 1 es igual a menos 3. Lo que voy a hacer, por tanto, es hallar la derivada de la función f' de x, que sería 3ax cuadrado más 2bx más c, y la derivada segunda de la función f segunda de x, que sería 6ax más 2b. De la primera condición, f' de 0 igual a 0, tendríamos que 3a por 0 al cuadrado más 2b por 0 más c es igual a 0. Voy a escribirlo bien. Bien. Por tanto, que c es igual a 0. Y ya hemos determinado el valor del parámetro c. Al decirnos que f de 1 vale 0, sustituyendo en la fórmula de la función, tendríamos que a por 1 al cubo más b por 1 al cuadrado más c por 1 más d es igual a 0. Esto es que a más b más c más d es igual a 0. Como c ya sabemos que vale 0, de aquí obtendríamos que a más b más d es igual a 0. Al decirnos que la derivada segunda de 1 vale 0, tendríamos que 6a por 1 más 2b es igual a 0. Esto es que 6a más 2b es igual a 0. Y al decirnos que f' de 1 vale menos 3, nos estarían diciendo que 3a por 1 al cuadrado más 2b por 1 más c es igual a menos 3. Esto es que 3a más 2b más c es menos 3. Como además c es igual a 0, obtendríamos de aquí que 3a más 2b es igual a menos 3. Tenemos pues aquí una ecuación, dos ecuaciones y tres ecuaciones, con tres incógnitas, a, b y d, ya que c ya hemos determinado cuánto vale. De la segunda y la tercera ecuación, simplemente si a la segunda ecuación le restamos la tercera ecuación, podemos eliminar b por reducción, de manera que restando a la segunda ecuación la tercera ecuación, obtendríamos 6a menos 3a, que es 3a, 2b menos 2b se cancela la b, 0 menos menos 3 igual a 3. De aquí despejamos automáticamente que a es igual a 1. Sustituyendo ahora, por ejemplo, en la tercera ecuación, tendríamos que 3 por 1 más 2 por b es igual a menos 3. Por tanto, 2 por b es igual a menos 6 y b es igual a menos 3. Para hallar el valor de d, basta con sustituir a y b en la primera ecuación. Tendríamos de la ecuación 1
que a, que es 1, más b, que es menos 3, más d es igual a 0, de donde automáticamente d es igual a 2. Así pues, f de x sería igual a, que es 1 por x al cubo, más b, que es menos 3 por x al cuadrado, más c, que es 0 por x, y por tanto no hay que escribirlo, más el valor de d, que es 2. Ya tenemos, pues, resuelto el problema. En este ejercicio nos dicen, calcula el valor de a mayor que 1 sabiendo que el área del recinto comprendido entre la parábola y igual a menos x cuadrado más ax y la recta y igual a x es 4/3. Vamos a ver, yo lo primero que voy a hacer es representar la región cuyo área me dicen que vale 4/3. Tengo, por tanto, los ejes coordenados, el eje x y el eje y, x e y. Tengo la recta y igual a x, que es la bisectriz de los cuadrantes impares, que forma aquí 45 grados, pasando por el primer y el tercer cuadrante. Y igual a x. Y tengo la parábola y igual a menos x cuadrado más a por x. Bueno, si nos fijamos en esta parábola, menos x cuadrado más a por x es lo mismo que es lo mismo que a menos x multiplicado por x, sacando x factor común. Si hacemos y igual a 0 para hallar los puntos de corte con el eje x, la parábola sería a menos x igual a 0 o x igual a 0. De la primera obtenemos que x es igual a a, de la segunda que obtenemos que x es igual a 0. Son por tanto los dos puntos de corte con el eje de las x. Tendríamos aquí y aquí, en a. 1, x igual a 1, estaría por aquí. Luego, si obtenemos los puntos de corte con el eje y, haciendo x igual a 0, obtendríamos y igual a 0. Por tanto, corta el eje y en el 0, 0. La x del vértice viene dada por menos b partido de 2a. O sea, la b es a realmente, dividido entre 2 por 1. Bueno, 2 por menos 1, ya que el coeficiente que multiplica x cuadrado es menos 1. Tenemos pues a partido por 2. La y del vértice se obtiene sustituyendo este valor en la ecuación de la parábola. Sería menos a partido por 2 al cuadrado más a multiplicado por a partido por 2. Esto es igual a a cuadrado partido por 2, que viene de este producto, menos a al cuadrado partido por 4. Esto es a al cuadrado partido por 4, haciendo el mínimo como múltiplo de los denominadores y operando las dos fracciones. Entonces, para a partido 2, digamos que está por aquí, el valor es menos a cuadrado partido 4, el valor de la función. Este sería, por tanto, el vértice. Así pues, nuestra parábola tiene esta forma. Perdón, sería a al cuadrado entre 4, me he equivocado, lo he puesto en los negativos. No está en los negativos, está en los positivos. A al cuadrado partido 4. Aquí tendríamos a partido 2, ¿de acuerdo? Entonces la parábola, voy a suponer que a cuadrado partido 4 está por aquí. Eso no tiene importancia. Ya veréis que ahora al determinar los puntos de corte podréis saber exactamente dónde se encuentra. En principio voy a suponer que está por aquí encima. Y ahora lo que puedo hallar son los puntos de corte entre la parábola y la recta, que son el origen de coordenadas, este punto P, que eso es obvio, y este punto Q. Entonces, en los puntos de corte se cumplen a la vez
se cumplen a la vez las ecuaciones de parábola y recta. Por tanto, y es igual a x e y también es igual a menos x cuadrado más a por x. Así pues tendría que menos x al cuadrado más a por x es igual a x. Pasando todo al lado de la izquierda, menos x al cuadrado más a por x menos x es igual a 0. Aquí podemos sacar a factor común, sería menos x al cuadrado más a menos 1 por x es igual a 0, y sacando ahora x factor común de estas dos expresiones, tendría que menos x más a menos 1 por x es 0. Me da por tanto o bien que x es igual a 0 o bien que x es igual a menos 1. Bien, entonces, para hallar el área encerrada por las dos curvas, lo que tendré es que será la integral de 0 hasta a menos 1 de la curva que está por encima, que evidentemente es la parábola, menos x cuadrado más a por x, menos la curva que está por debajo, que evidentemente es la recta, o sea, menos x. Todo ello por diferencial de x. Haciendo la integral tendría menos x al cubo dividido entre 3 más a por x al cuadrado dividido entre 2 menos x al cuadrado dividido entre 2. Todo ello entre 0 y a menos 1. Sustituyendo por el límite superior por a menos 1, tendría menos a menos 1 al cubo dividido entre 3 más a por a menos 1 al cuadrado dividido entre 2 menos a menos 1 al cuadrado dividido entre 2. Aquí podríamos operar sacando a menos 1 al cuadrado dividido entre 2, tendría menos a menos 1 al cubo dividido entre 3 menos a menos 1 por a menos 1 al cuadrado, esto es a menos 1 al cubo, dividido entre 2. Aquí podemos volver a operar, ¿de acuerdo? Perdón, menos no, sería más a menos 1 al cubo dividido entre 2. Entonces, aquí podemos volver a operar, tendríamos que el mínimo común múltiplo es 6, sería por tanto menos, lo voy a escribir aquí arriba, sería por tanto, como os decía, menos a menos 2 por a menos 1 al cubo dividido entre 6 más 3 por a menos 1 al cubo dividido entre 6. En total nos quedaría que el área es a menos 1 elevado al cubo y dividido entre 6. Según dice el enunciado, este área es 4 tercios. Es igual a 4 tercios. El 6 que está dividiendo en el lado izquierdo pasaría multiplicando al lado derecho, nos quedaría 24 tercios, que son 8. Por tanto, a menos 1 al cubo es igual a 8. La raíz cúbica de 8 es 2, por lo que a menos 1 es igual a 2. Y finalmente, pasando el 1, sumando al lado de la derecha, nos quedaría que a debe ser igual a 3. Ya tenemos, por tanto, calculado el valor del parámetro a que nos pedía el problema. Este ejercicio nos dice así: considera el sistema dado por a por x igual a b, donde a es una matriz 3×3, alfa 2 menos 1 la primera fila, 0, 1, 2 la segunda y 3, 4 alfa la tercera. Perdón. B es una matriz columna 3×1, 1, alfa menos 2, 3. Y X es la matriz columna de las incógnitas X, Y, Z. Escrito en forma matricial, este sistema de ecuaciones sería así: alfa 2 menos 1 ampliado con un 1 en la primera fila, alfa menos 0, 1, 2, alfa menos 2 en la segunda fila y 3,
4, alfa 3 en la tercera fila. En el apartado A nos pide determinar si existen los valores de alfa para los que el sistema tiene solución única. En el apartado B, determinar si existen los valores de alfa para los que el sistema no tiene solución. Y en el apartado C, determinar si existen los valores de alfa para los que el sistema tiene al menos dos soluciones. Y hallar todas las soluciones en estos casos. Bien, vamos a ver. Lo que nos pide realmente es discutir el sistema de ecuaciones y resolverlo cuando tiene al menos dos soluciones. Esto es, cuando sea compatible indeterminado. Para discutir el sistema de ecuaciones, yo voy a hallar en primer lugar el determinante de la matriz A. El determinante de A sería alfa 2 menos 1 en la primera fila, 0, 1, 2 en la segunda fila y 3, 4 alfa en la tercera fila. Esto sería igual a alfa al cuadrado, el producto de los elementos de la diagonal principal, más 12 más 0 menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que nos da menos 3, más 8 alfa más 0. Esto queda igual a alfa al cuadrado más 12 más 3 menos 8 alfa. Esto es alfa al cuadrado menos 8 alfa más 15. Para estudiar el rango del sistema de ecuaciones, lo que vamos a hacer es igualar el determinante a 0 y resolver esa ecuación. Nos quedaría alfa al cuadrado menos 8 alfa más 15 igual a 0, de donde alfa sería igual a 8 más o menos la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado, que es 64, menos 4 por 1 por 15, que sería menos 60, dividido entre 2 por 1, que es 2. Esto nos da 8 más o menos la raíz de 4, dividido entre 2. Esto es 8 más o menos 2, dividido entre 2. Operando 8 más 2, sería 10 entre 2, 5. 8 menos 2 sería 6 entre 2, 3. Así pues, el sistema de ecuaciones se anula para alfa, el determinante se anula cuando alfa es igual a 3 o alfa es igual a 5. Vamos a estudiar cada uno de los casos posibles por separado. Si alfa es igual a 3, nuestro sistema de ecuaciones quedaría en la primera ecuación 3, 2, menos 1, ampliado con un 1 en la columna de términos independientes. En la segunda ecuación nos quedaría 0, 1, 2, 1 en la segunda fila, en la segunda ecuación, 0, 1, 2, 1, y en la tercera ecuación nos quedaría 3, 4, 3, 3. Voy a resolver el sistema, o lo voy a discutir aplicando Gauss. Lo que voy a hacer es anular, aquí debajo, a la fila 3 le voy a restar la fila 1 y lo voy a escribir en la fila 3. Nos quedaría la primera fila igual que estaba, la segunda igual que estaba, y en la tercera 3 menos 3, que es 0, 4 menos 2, que es 2, y 4 menos, y 3 menos menos 1, que es 4, y en la columna de términos independientes 3 menos 1, que es 2. Si os dais cuenta, la tercera fila es el doble de la segunda fila. Así pues, se puede eliminar, ya que es combinación lineal de la segunda fila. Tendríamos pues que el rango de la matriz de coeficientes es igual que el rango de la matriz ampliada, y es igual que 2, menor que el número de incógnitas, ya que había 3 incógnitas. Así pues, se trata de un sistema compatible
compatible indeterminado con infinitas soluciones que dependen de un parámetro. Os recuerdo que el número de parámetros se obtiene restándole al número de incógnitas el rango del sistema de ecuaciones. El rango del sistema es 2, el número de incógnitas será 3, 3 menos 2 nos da un parámetro. O sea que en este caso estamos en la solución del apartado C. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones. En este caso sería 3x más 2y menos z igual a 1, la primera ecuación, y más 2z igual a 1, la segunda ecuación. Por tanto, de la segunda ecuación y es 1 menos 2z, y sustituyendo en la primera ecuación 3x más 2 por 1 menos 2z, menos z es igual a 1. Podemos operar en la primera ecuación, nos daría 3x más 2 menos 4z menos z es igual a 1. La segunda se quedaría como está. Podemos seguir operando. 3x menos 5z más 2 igual a 1. Y despejar ya x, tendríamos 3x igual a menos 1 más 5z, y es 1 menos 2z, y por tanto x es menos 1 más 5z, e y es 1 menos 2z. Como z puede tomar cualquier valor real, podemos decir que z es un parámetro t, nos quedaría x igual, perdón, aquí es dividido entre 3, menos 1 más 5z dividido entre 3. Podemos decir que x es igual a menos 1 más 5t dividido entre 3 y que y es 1 menos 2t, evidentemente para todo valor de t número real. En otro caso, si alfa es igual a 5, voy a copiar esta matriz, la matriz que representa el sistema de ecuaciones, para no tener que andar subiendo. Como os decía, si alfa es igual a 5, el sistema de ecuaciones quedaría la forma 5, 2, menos 1, 1, 0, 1, 2, 3, y 3, 4, 5, 3. Voy a simplificar por Gauss. Voy a usar este 5 como pivote para hacer aquí un 0. El mínimo común múltiplo de 3 y 5 es 15. Para conseguir un 15 en la última fila tendría que multiplicarla por 5, y para conseguir un 15 en la primera fila tendría que multiplicar por 3. Entonces lo que haré será 5 por la tercera fila, menos 3 por la primera, y escribiré el resultado en la tercera fila. Me quedaría la primera 5, 2, menos 1, 1, la segunda 0, 1, 2, 3, la tercera 0, 20 menos 6, que son 14, 25 más 3, que son 28, y 15 menos 3, que son 12. Si ahora a la fila 3 le restamos 14 veces la fila 2, usando el 1 como pivote para obtener un 0 debajo, y escribimos en la fila 3, nos quedaría 5, 2, menos 1, 1, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0, y 12 menos 42, que es menos 30. Entonces, como podéis ver, en este caso el rango de A es 2, ya que hay dos filas diferentes de 0, es menor que 3, que sería el rango del ampliado. Así que se trata de un sistema incompatible, no tiene solución, que es precisamente
la respuesta a la pregunta que nos hacían en el apartado B. En el apartado B. Finalmente, si alfa no vale 3 y alfa no vale 5, tenemos que el rango de la matriz A es igual al rango de la ampliada, es igual a 3, que es el número de incógnitas. Así pues, se trata de un sistema compatible determinado con solución única. Así pues, esta es la respuesta pedida en el apartado A. Y ya hemos terminado el problema. Este ejercicio nos dice así: considera los puntos B 1, 2, menos 3, C 9, menos 1, 2 y D 5, 0, menos 1 y la recta R de ecuaciones x más y más 1 igual a 0, y menos z igual a 0. En el apartado A nos pide hallar el área del triángulo cuyos vértices son B, C y D. Bien, si recordáis, el área de un triángulo es la mitad del área del paralelogramo. El área del paralelogramo venía dada por el producto vectorial de dos de sus lados que no sean paralelos, o sea, BC por BD, por ejemplo. Por tanto, el área del triángulo sería el módulo del producto vectorial de BC por BD entre 2. El vector BC, esto es C menos B, sería 9 menos 1, que son 8, menos 1 menos 2, que son menos 3, y 2 menos menos 3, que es 5. El vector BD de menos B sería 5 menos 1, que son 4, 0 menos 2, que es menos 2, y menos 1 menos menos 3, o sea, más 3, menos 1 más 3, que sería 2. Si hacemos el producto vectorial de BC por BD, nos daría IJK, 8 menos 3, 5, 4 menos 2, 2, tendríamos menos 6i, menos 6i, más 20j, menos 16k, menos 16k vendría de este triángulo, menos 12k, menos 10i, más 16j. Operando nos quedaría menos 6i más 10i, o sea, 4i. 20j menos 16j más 4j. Y menos 16k más 12k menos 4k. Así pues, el módulo del producto vectorial de BC por BD sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Eso es la raíz de 16 más 16 más 16, raíz de 48. 48 es 16 por 3, ¿de acuerdo? Entonces sería 4 raíz de 3. Volviendo aquí arriba a la expresión del área del triángulo, tendríamos 4 raíz de 3 en el numerador y un 2 en el denominador. Por tanto, sería 2 raíz de 3 unidades cuadradas. Bien, ahora en el apartado B nos piden hallar un punto A mayúscula en la recta R de forma que el triángulo ABC sea rectángulo en A. Bien, voy a dibujar aquí la recta R, un punto genérico de la recta R, un punto A de coordenadas X y Z, un vector que conecte el punto A, por ejemplo, con el punto B, y otro perpendicular a este que lo conecte con el punto C. Nos dicen que el triángulo ABC es rectángulo en el vértice A. Eso significa que el producto escalar de AB por AC es igual a 0. El vector AB
lo podemos hallar, sería b menos a, o sea, sería 1 menos x, 2 menos y, menos 3, menos z. De las ecuaciones de la recta, fijaros que resulta inmediato, de la primera x más y igual a 1, que x es 1 menos y. De la segunda ecuación de la recta, y menos z igual a 0, resulta, sería x más y más 1 igual a 0, x más y más 1 igual a 0, de donde x es menos 1 menos y. De la segunda ecuación, y menos z igual a 0, tenemos que z es igual a y. Entonces, sustituyendo aquí y dejando todo en función de y, sería 1 menos menos 1, que son 2, más y la primera componente, 2 menos y la segunda componente, y menos 3 menos y la tercera componente. En cuanto al vector AC, c menos a, sería igual a 9 menos x, menos 1 menos y 2 menos z. Repetimos la operación de sustituir x y z en función de y. 9 menos menos 1 son 10, menos menos y sería más y, menos 1 menos y en la segunda, y en la tercera componente 2 menos y, que es lo que vale z. Si hacemos ahora el producto escalar de AB por AC, tendríamos primera componente por primera componente es 2 más y por 10 más y. Segunda componente por segunda componente, 2 menos y por menos 1 menos y. Y tercera componente por tercera componente, menos 3 menos y por 2 menos y. Vamos a desarrollar este producto escalar, tendríamos 20 más 10y más 2y, o sea, más 12y, más y cuadrado en la primera componente, menos 2, menos 2y más y sería menos y, más y cuadrado, el segundo producto, menos 6, más 3y menos 2y sería más y cuadrado, el tercer producto. Nos daría, por tanto, 3y al cuadrado, 12 menos 1 son 11, más 1 vuelven a ser 12, más 12y, 20 menos 2 son 18, menos 6 son más 12, igual a 0. Dividiendo entre 3 nos quedaría y al cuadrado más 4y, más 4y, más 4 igual a 0. Si ahora resolvemos la ecuación de segundo grado, tendríamos que y es igual a menos 4 más o menos la raíz cuadrada de 16 menos 16 entre 2 por 1, que es 2. Esto es menos 4 más o menos 0 dividido entre 2, lo que nos da y igual a menos 2. Sabiendo que x era igual a menos 1 menos y, tendremos que x es 1. Y sabiendo que z es igual a y, z también es menos 2. Por tanto, el punto A que nos pedían hallar es el 1 menos 2 menos 2. Y ya habremos terminado el problema. En este ejercicio nos dicen, sea f de r sobre r la función definida por f de x igual a x cuadrado menos valor absoluto de x. En el apartado A nos piden estudiar la derivabilidad de f, en el apartado B determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f, y en el apartado C calcular los extremos relativos de f, abscisas donde se obtienen y valores que se alcanzan. Bien, lo primero a tener en cuenta es que esta función f que nos dan aquí contiene un valor absoluto, ¿vale? Entonces, si recordáis, el valor absoluto de x es igual a menos x cuando x sea negativo y x cuando x sea mayor o igual que 0. Por tanto, para definir esta función sin el valor absoluto necesitamos hacerlo
a trozos o mediante una función por ramas. Sería x al cuadrado menos x, cuando x sea menor que 0, y x cuadrado menos x cuando x sea mayor o igual que 0. Lo que hemos hecho ha sido sustituir el valor absoluto por menos x cuando x es negativo y por x cuando x es mayor o igual que 0. Esto nos daría que f de x es igual a x al cuadrado más x cuando x sea menor que 0 y x al cuadrado menos x cuando x sea mayor o igual que 0. F de x es continua para todo x perteneciente a R, ya que es la suma de dos funciones continuas. Es la suma de g de x igual a x cuadrado y de h de x, suma o resta. En este caso, perdón, no es suma, sino que es resta. Y h de x igual a valor absoluto de x, que son continuas, como bien sabemos, que son continuas para todo x perteneciente a R. Ya sabéis que la suma o resta de funciones continuas siempre es una función continua. Entonces, esa parte del estudio de la derivabilidad ya la tenemos hecha, ya sabemos que son continuas. Ahora tenemos que ver si son derivables, si f de x es derivable en el punto de ramificación, que es donde podría no ser derivable, en x igual a 0. La derivada de f de x en 0 por la izquierda se puede definir como el límite, cuando h tiende a 0 por la izquierda, de f de 0 más h menos f de 0 dividido entre h. O sea, el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de h menos f de 0 dividido entre h. Si h tiende a 0 por la izquierda, h es menor que 0. Por tanto, la fórmula que debemos utilizar para la función f es la que vale cuando el valor de la variable, cuando la variable es menor que 0. Nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de h al cuadrado más h, que sería f de h, menos 0, que es f de 0, lo calcularíamos f de 0 con la rama de la función que lleva el igual a 0, daría 0, dividido entre h. Esto es el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de h por h más 1, sacando h factor común en el numerador, dividido entre h. Esta h que hemos sacado factor común con la h del denominador se cancela y ya nos quedaría 0 más 1, que es 1. Si hacemos la derivada en 0 por la derecha, tendríamos el límite, cuando h tiende a 0 por la derecha, de f de 0 más h menos f de 0 dividido entre h. O sea, el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de h menos f de 0 dividido entre h. F de h, ahora, como h tiende a 0 por la derecha y por tanto es positivo, se va a calcular con la otra rama de la función, x al cuadrado menos x, que es la que vale cuando la variable es mayor o igual que 0. Entonces tendríamos el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de h al cuadrado menos h. F de 0 sigue siendo 0, dividido entre h. Aquí sacaríamos factor común h en el numerador, h por h menos 1, dividido entre h. Las h se pueden simplificar una con la otra,
nos queda el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de h menos 1. Y eso, claro está, es menos 1. Claro, ¿qué ha ocurrido aquí? Perdón. Voy a agregar aquí una página después. Un momentito. Aquí. Bien, ¿qué es lo que nos ha ocurrido aquí? Pues lo que nos ha ocurrido es que la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha no coinciden. Entonces, como la derivada en 0 por la izquierda no es igual a la derivada en 0 por la derecha, concluimos que f de x no es derivable en x igual a 0. Para todo x número real diferente de 0, f de x es derivable, ya que se trata de una función polinómica. Y una función polinómica, como sabéis, es derivable para todo número real. Ya tenemos pues estudiada la derivabilidad de la función f de x. En el apartado B nos pide determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función f. Veamos. Si x es negativo, la derivada de la función sería la derivada de x al cuadrado más x. Esto nos daría 2x más 1. Igualando a 0, tendríamos 2x igual a menos 1, o sea, x igual a menos 1/2. Vamos a hacer aquí una tabla de signos para la derivada de forma a estudiar el comportamiento de la función. Tenemos x, tenemos f' de x y la función f de x. Vamos a estudiar lo que ocurre desde menos infinito hasta menos 1/2 y lo que ocurre desde menos 1/2 hasta 0, ¿de acuerdo? Ya que estamos en x menor que 0. Si tomamos un número entre menos infinito y menos 1/2, por ejemplo el menos 1, la derivada calculada en menos 1 sería 2 por menos 1 más 1. Esto es menos 2 más 1, que es menos 1, negativo. El menos 1/2 ya sabemos que vale 0, y si ahora tomamos un número entre menos 1/2 y 1, por ejemplo, y 0, perdón, por ejemplo, menos 1/4, la derivada calculada en menos 1/4 es 2 por menos 1/4 más 1. Esto es menos 1/2 más 1, lo que nos daría 1/2, que es positivo. Así pues, en este intervalo de menos infinito a menos 1/2 la derivada es decreciente, y en el intervalo de, la función es decreciente porque la derivada es negativa, y en el intervalo que va de menos 1/2 a 0 la función es creciente porque la derivada es positiva. Así pues, en x igual a menos 1/2 hay un mínimo relativo. Tendríamos que f de x es decreciente cuando x pertenece al intervalo que va de menos infinito a menos 1/2. F de x es creciente cuando x pertenece al intervalo que va de menos 1/2 a 0. Y cuando x es menos 1/2 e y es menos 1/2 al cuadrado más menos 1/2, 1/4 menos 1/2, que es menos 1/4, o sea, en el punto menos 1/2 menos 1/4, hay un mínimo
un mínimo relativo. Vamos a ver ahora la otra rama de la función. La otra rama de la función es la que vale cuando x es mayor o igual que 0. Tenemos que la derivada de la función sería la derivada de x al cuadrado menos x. Bueno, realmente es la derivada cuando x es mayor que 0, ya que en x igual a 0 no es derivada. Esto nos daría 2x menos 1. Si igualamos la derivada a 0, tendríamos que 2x es igual a 1, por tanto que x es igual a 1. Vamos a hacer aquí también una tabla de signos. Vamos a poner la variable x, la derivada y la función. Empezaríamos en x igual a 0, aquí sería un medio y llegaríamos hasta el más infinito. Ya sabemos que aquí la derivada se anula. Vamos a coger un número que esté entre 0 y un medio, por ejemplo, en un cuarto. Para x igual a un cuarto, la derivada sería 2 por un cuarto menos 1. Esto es un medio menos 1, o sea, menos un medio, que es negativo. Si ahora calculamos la derivada para un número mayor que un medio, por ejemplo, para x igual a 1, tendríamos 2 por 1 menos 1, o sea, 1, lo que es positivo. Así pues, aquí la función es decreciente y aquí es creciente. En x igual a un medio tendríamos otro mínimo relativo. Así que tenemos que f de x es decreciente en este intervalo cuando x pertenece al intervalo que va de 0 a un medio. F de x es creciente cuando x pertenece al intervalo que va de un medio a más infinito. Y para x igual a un medio e y igual a un medio al cuadrado menos un medio, esto es un cuarto menos un medio, que nos da menos un cuarto, tendríamos en este punto un medio menos un cuarto es un mínimo relativo. Resumiendo, en el apartado B, que nos pedía, bueno, esto realmente es B y C, entonces la respuesta al apartado B del problema, que nos pedía determinar los intervalos de crecimiento de f, tendríamos que f de x es decreciente cuando x pertenece al intervalo que va desde menos infinito a menos un medio, y cuando x pertenece al intervalo que va de 0 a 1 medio. Es un error común, por otra parte, poner aquí la unión. Si pusiéramos aquí x pertenece al intervalo que va de menos infinito a menos un medio, unión de 0 a un medio, estaríamos diciendo que en cualquier punto del intervalo 0, 1 medio, la función es menor que en cualquier punto del intervalo que va de menos infinito a menos 1 medio. Eso puede ocurrir, puede ser así, pero en general no será así, por tanto es preferible darlo de esta manera para asegurarnos de no cometer ese error. Luego, f de x es creciente cuando x pertenece al intervalo que va de menos un medio a 0 y cuando x pertenece al intervalo que va de un medio a más infinito. Para el apartado C tendríamos mínimo relativo
en los puntos A menos un medio menos un cuarto y B un medio un cuarto. El 0, 0 no es un extremo relativo. Lo voy a poner como nota. 0, 0 no es un extremo relativo, porque la función no es derivable, porque no existe f' de 0. En 0, 0 realmente, vamos a ver lo que pasa aquí, para que os deis cuenta de lo que está ocurriendo. En 0, 0 realmente lo que hay es un pico. Esa función, el aspecto que tiene esta función, x cuadrado más x en los negativos y x cuadrado menos x en los positivos, el aspecto que tiene, como os decía, es así. En la parte negativa hacia así y en la parte positiva vuelve a hacer así, cortando aquí a los ejes coordenados en menos 1 y en 1. En 0 la función vale 0, pero como no es derivable, no podemos decir que esto sea un extremo relativo. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos el menos un medio y el un medio, donde la función tiene los mínimos relativos y y vale menos un cuarto. Por tanto, no es correcto decir que el 0, 0 es un extremo relativo, porque realmente lo que es un pico donde la función no es derivable. Bien, ya tenemos por tanto el problema resuelto. Este ejercicio nos dice así: sea f la función definida por f de x igual a x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado por x menos 1, para x diferente de 0 y x diferente de 1. Y sea f mayúscula la primitiva de f minúscula cuya gráfica pasa por el punto P 2 logaritmo de 2. En el apartado A nos pide calcular la recta tangente a la gráfica de f mayúscula en el punto P. Y en el apartado B determinar la función f mayúscula. Bien, nosotros sabemos que la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función por un punto, x igual a A, viene dado por y menos f de A es igual a f' de A por f por x menos A. En este caso, el valor de A es 2, la coordenada x que nos indican aquí en el punto P. F mayúscula de A es simplemente logaritmo neperiano de 2, el valor de la coordenada y del punto P. Y f' de A sería igual a f' de 2. Pero claro, por ser f, f mayúscula una primitiva de f minúscula, f' de 2 es simplemente f minúscula de 2. Esto es 2 al cuadrado más 1 dividido entre 2 al cuadrado por 2 menos 1. Esto nos daría 5 cuartos. Sustituyendo ahora en la ecuación de la recta tangente, nos queda que y menos logaritmo neperiano de 2 es igual a 5 cuartos por x menos 2. Podemos despejar y para tener la ecuación explícita de la recta y tendríamos 5 cuartos de x menos 5 medios más logaritmo neperiano de 2. O lo que es lo mismo, 5 cuartos de x menos 5 medios menos logaritmo de 2. Sacando factor común aquí, el signo menos. En el apartado B nos pide hallar la función f mayúscula de x. F mayúscula de x será igual a la integral de f minúscula de x cuadrado más 1 entre x al cuadrado por x menos 1 por diferencial de x más una constante de integración. Para hacer esta integral tenemos que descomponer ese cociente de polinomios en factores simples. El polinomio del numerador ya es de grado menor que el polinomio del denominador, de manera que por el término en x al cuadrado
que hay ahí en la descomposición factorial del denominador, tendríamos dos fracciones. Una que sería un número dividido entre x y otra que sería un número dividido entre x al cuadrado, ya que es un término de grado 2. El factor x menos 1 del denominador nos daría otro número, llamémosle c, dividido entre x menos 1. Operando esta suma de fracciones, nos daría el mínimo común múltiplo de los denominadores x al cuadrado por x menos 1, el mismo que teníamos aquí. En el numerador nos quedaría a por x y por x menos 1, por lo que tendríamos que multiplicar a esta x para obtener este denominador, más b por x menos 1, más c por x al cuadrado. Para que la fracción inicial y la fracción final sean iguales, es necesario que el numerador de las dos fracciones sea el mismo, ya que el denominador ya es igual. Entonces tendríamos que a por x menos 1, más b por x menos 1, más c por x cuadrado, debe ser igual a x al cuadrado más 1. Lo que vamos a hacer ahora es dar valores a x. Vamos a hacer, por ejemplo, x igual a 0, nos quedaría a por 0 por menos 1, más b por menos 1, más c por 0 es igual a 0 al cuadrado más 1, de donde b sería menos 1. Haciendo x igual a 1, tendríamos a por 1 por 0, más b por 0, más c por 1 al cuadrado, es igual a 1 al cuadrado más 1, de donde c es igual a 2. Y dando otro valor cualquiera a x, por ejemplo x igual a 2, tendríamos a por 2 por 1, más b por 1, más c por 4, es igual a 2 al cuadrado más 1. De aquí 2a menos 1 más 8 es igual a 5. Por tanto, 2a sería igual a menos 2 y a sería igual a menos 1. Ya podemos escribir entonces la descomposición de esa fracción. X al cuadrado más 1 dividido de x al cuadrado por x menos 1 será igual a menos 1, que era el valor de a, dividido entre x menos 1 dividido entre x al cuadrado más 2 dividido entre x menos 1. Una vez que tenemos descompuesta esa fracción en fracciones simples, ya podemos hallar la primitiva. F mayúscula de x será por tanto igual a la integral de 2 entre x menos 1 menos 1 entre x menos 1 entre x al cuadrado por diferencial de x más una constante de integración. El valor de la integral sería 2 logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 1 menos el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más 1 partido x, que sería la integral de menos 1 entre x al cuadrado, más la constante de integración. Como sabemos que el logaritmo neperiano, como sabemos que f mayúscula de 2 es igual al logaritmo neperiano de 2, eso es lo que nos indica el hecho de que la gráfica de la primitiva pase por el punto 2 logaritmo neperiano de 2, tendremos que 2 logaritmo neperiano del valor absoluto de 2 menos 1 menos el logaritmo neperiano de 2 más 1 partido por 2 más c es igual al logaritmo neperiano de 2. Aquí nos quedaría el logaritmo neperiano de 1, que es 0, por tanto c será igual al logaritmo neperiano de 2 más el logaritmo neperiano de 2 menos un medio. Esto es, c es igual a 2 logaritmo neperiano de 2 menos un medio. Por tanto, la primitiva de la función resulta ser
2 logaritmo del valor absoluto de x menos 1 menos el logaritmo del valor absoluto de x, más 1 partido x, más 2 logaritmo neperiano de 2, menos un b. Y ya tenemos resuelto este problema. Este ejercicio nos dice, considera las matrices A, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 9 y B, menos 1, 1, 1, 1, menos 1, 1, 1, 1, menos 1. En el apartado A nos pide haya la matriz X que verifica A por X menos B igual a la matriz identidad, donde I denota la matriz identidad de orden 3. Bien, para resolver el problema lo primero que vamos a hacer es despejar la matriz X a partir de la igualdad que nos dan. La matriz B que está restando en el lado izquierdo la pasaríamos sumando al lado derecho y obtendríamos A por X es igual a la matriz identidad más la matriz B. Para despejar ahora la matriz X lo que debemos hacer es multiplicar por la inversa de la matriz A por la izquierda, tanto en un lado de la igualdad como en el otro lado de la igualdad. Esto es, tendríamos A menos 1 por A por X es igual a menos 1 por la matriz identidad más la matriz B. Como A menos 1 por A es la matriz identidad, que es el elemento neutro del producto, nos quedaría que X es igual a menos 1 por la identidad más la matriz B. Vamos por tanto a hallar esta suma, la identidad más la matriz B, lo que nos daría 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, la matriz identidad de orden 3, más la matriz B, que es menos 1, 1, 1, 1, menos 1, 1, 1, 1, menos 1. Sumando elemento a elemento obtendríamos una matriz que tendría ceros en la diagonal, ya que 1 más menos 1 es 0, y unos fuera de la diagonal. Esto sería el resultado de sumarle a la matriz identidad la matriz B. Para hallar la matriz A menos 1, yo lo voy a hacer por el método de Gauss, que siempre es más rápido que el de los determinantes. Podéis hacerlo por adjuntos si lo preferís, pero yo siempre recomiendo a mis alumnos hacerlo por el método de Gauss. Entonces, vamos a ampliar aquí a la derecha con la matriz identidad de orden 3, y lo que vamos a intentar es, mediante operaciones elementales por filas, obtener en el lado izquierdo la matriz identidad y lo que tengamos después en el lado derecho será la inversa de la matriz A. Utilizando el primer elemento de la diagonal como pivote, vamos a conseguir ceros lo que hay por debajo. Haríamos simplemente a la fila 2, le restamos la fila 1, lo escribimos en la fila 2, así conseguiríamos aquí un 0. Y a la fila 3 le restamos también la fila 1, lo escribimos en la fila 3 y conseguimos así un 0 en esta otra posición. Tendríamos por tanto la fila 1 se quedaría como estaba. En la fila 2 tendríamos 0, 1, 2, menos 1, 1, 0. Y en la fila 3, 0, 3, 8, menos 1, 0, 1. Ahora pasamos al siguiente elemento de la diagonal, a este 1, y con él vamos a hacer 0 por encima y por debajo. Para conseguir un 0 aquí, en la posición 1, 2, lo que haremos es que a la fila 1 le restaremos la fila 2 y escribiremos el resultado en la fila 1. Para conseguir un 0 en la posición 3, 2, a la fila 3, le restaremos 3 veces la fila 2 y escribiremos el resultado en la fila 3. Nos queda por tanto 1, 0, menos 1, 2, menos 1, 0, 0, 1, 2, ya que la segunda fila se queda como está, menos 1, 1, 0, y 0, 0, 2, 8 menos 6 son 2, 2,
menos 1 menos 3 por menos 1 es menos 1 más 3, que nos da 2, menos 3, 1. Ahora, utilizando como pivote el tercer elemento de la diagonal, vamos a hacer 0 por encima. Para conseguir un 0 en la posición 1, 3, multiplicaremos la fila 1 por 2, así tendríamos aquí un menos 2, y le sumaremos la fila 3. 2, fila 1 más fila 3, escribimos el resultado en la fila 1. Para conseguir un 0 en la posición 2, 3, a la fila 2 le restaremos la fila 3. Tendríamos, por tanto, 2, 0, 0, 6, menos 2 más menos 3 sería menos 5 y 1. Aquí en la segunda fila tendremos 0, 1, 0, menos 3, 4 y menos 1. Y en la tercera fila 0, 0, 2, 2, menos 3, 1. Para obtener la matriz de identidad en la parte izquierda basta con dividir la primera fila entre 2 y la tercera fila también entre 2. Entonces, si la fila 1 la divido entre 2, lo escribo en la 1, y la fila 3 la divido entre 2, lo escribo en la fila 3, me quedaría 1, 0, 0, 6 medios, menos 5 medios, 1 medio, 0, 1, 0, menos 3, 4, 1, y 0, 0, 1, 2 medios, menos 3 medios, 1 medio. Para comprobar que en efecto esta es la inversa de la matriz A, bastaría con multiplicar esta matriz por la matriz A y comprobar que nos da la matriz de identidad. Sería 6 medios menos 5 medios más 1 medio, que son 2 medios, es 1. 6 medios menos 10 medios más 4 medios, que es 0, multiplicando a la segunda columna. Y 6 medios menos 15 medios más 9 medios, que también es 0, multiplicando la primera fila por la tercera columna. En la segunda fila tendríamos por la primera columna menos 3 más 4 más 1, que es 0. Por la segunda columna menos 3 más 4, más 8 más 4, lo que no nos... aquí es un menos 1, sería menos 3 más 8 menos 4, lo que nos daría 1. Y multiplicando a la tercera me daría menos 3 más 12 menos 9, que también es 0. O sea que por la primera me da 0, menos 3 más 4 más menos 1, que es 0. En la segunda me da 1 y en la tercera columna me da 0. Con la tercera fila tendría 2 medios menos 3 medios más 1 medio, que es 0. La tercera fila por la segunda columna, 2 medios menos 6 medios más 4 medios, que es 0. Y la tercera fila por la tercera columna, 2 medios menos 9 medios más 9 medios, que es 2 medios, o sea, 1. Por tanto, esta es la inversa de la matriz y ya hemos hecho además la comprobación. Ahora simplemente tenemos que multiplicar esta matriz que acabamos de calcular, 6 medios menos 5 medios, 1 medio, menos 3, 4, menos 1 y 2 medios, menos 3 medios, 1 medio, por la matriz I más B que teníamos aquí. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Haciendo la primera fila por la primera columna tendría menos 5 medios más 1 medio, lo que da menos 4 medios, o sea, menos 2. Primera fila por segunda columna sería 6 medios más 0 más 1 medio, o sea, 7 medios. Primera fila por tercera columna, 6 medios menos 5 medios más 0, esto es 1 medio. Ahora, segunda fila por primera columna sería 4 menos 1, 3. Segunda fila por segunda columna, menos 3 más 0 menos 1, o sea, menos 4.
tercera fila por tercera columna, menos 3 más 4 más 0, 1. Perdón, segunda fila por tercera columna. Haciendo ahora tercera fila por primera columna, menos 3 medios más 1 medio, me daría menos 2 medios, que es menos 1. Tercera fila por segunda columna, 2 medios más 1 medio, que son 3 medios, 1. Perdón, 2 medios más 1 medio, que son 3 medios. Y tercera fila por tercera columna, 2 medios menos 3 medios más 0, o sea, menos 1 medio. Ya tenemos resuelto el apartado A. Vamos a ver ahora el apartado B. El apartado B nos pide hallar el determinante de la matriz A al cuadrado por B menos 1 elevado a 2015. A al cuadrado por B menos 1 elevado a 2015, el determinante de esa matriz, sería igual a determinante de A al cuadrado por B menos 1 elevado el resultado de dicho determinante a 2015, por las propiedades de los determinantes. El determinante de A elevado a n, sabéis que es lo mismo que el determinante de A elevado a n. Hemos aplicado aquí esa propiedad. Ahora, el determinante del producto es el producto de los determinantes, por tanto, vamos a tener determinante de A al cuadrado por determinante de B menos 1 elevado a 2015. El determinante de A al cuadrado es, debido a la misma propiedad, es lo mismo que el determinante al cuadrado de la matriz A. Y el determinante de B menos 1, de la inversa de B, suponiendo que existe la inversa de B, es 1 entre el determinante de B. Entonces tendremos el determinante de A al cuadrado dividido del determinante de B, perdón, el determinante al cuadrado de A dividido entre el determinante de B, y todo ello elevado a 2015. Si hallamos el determinante de la matriz A, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 9, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 9, determinante de A, nos daría 18, el producto de los términos de la diagonal principal, más 3, más 4, menos 2, más 12, más 9. Esto sería 18 más 3, 21, más 4, 25, menos 2 más 12, que son 14, 14 más 9, 23. O sea que el determinante es 2. Si hacemos ahora el determinante de la matriz B, que era la matriz B menos 1, 1, 1, 1 menos 1, 1, 1, 1 menos 1, nos daría el producto de los elementos de la diagonal principal menos 1, más 1, más 1, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria menos 1, luego este triángulo menos 1 y este también menos 1. Esto nos va a dar 1 más 3, o sea, 4. Así pues, el determinante de A al cuadrado por B menos 1, todo ello elevado a 2015, sería igual al determinante de A, que es 2 elevado al cuadrado, entre el determinante de B, que es 4, todo ello elevado a 2015. Esto es 1 elevado a 2015, lo que nos daría como resultado 1. Y ya tenemos
acabado este problema. Este ejercicio nos dice, considera el punto P 1, 0, menos 1 en la recta R dada por x más y igual a 0, z menos 1 igual a 0. En el apartado A nos pide hallar la distancia del punto P a la recta R. Bien, vamos a dibujar aquí la situación descrita por el problema. Tenemos una recta R, un punto P. Vamos a plantear un vector que vaya desde un punto cualquiera de la recta R hasta el punto P. Vamos a hallar un punto de la recta R. Sabemos que x más y es 0, que z menos 1 es 0. Entonces tendríamos, por ejemplo, que y es igual a menos x, que z es igual a 1. Llamando x igual a t, y sería igual a menos t y z igual a 1. Y aquí ya podemos ver que un punto, llamémosle Q, de la recta R sería, por ejemplo, el 0, 0, 1. Estas serían, por cierto, las ecuaciones paramétricas, que no lo he dicho, pero imagino que las habéis reconocido. Y el vector director de la recta R sería el vector 1, menos 1, 0. Bien, entonces, este sería el punto Q de la recta R. Tendríamos aquí el vector director de la recta R. Nosotros sabemos que el área de este paralelogramo, que tiene por lados el vector que va de Q a P y el vector director de la recta R, se puede calcular de dos maneras. Como el módulo del producto vectorial de Q a P por el vector director de la recta R, y también como el producto del módulo del vector director de la recta R por la distancia del punto P a la recta R. Entonces, de esta igualdad despejamos la distancia del punto P a la recta R. Es el módulo del producto vectorial de QP por VR entre el módulo del vector VR. El módulo del vector VR sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto es la raíz de 2. En cuanto al producto vectorial de QP por VR, sería el determinante que tiene en la primera fila los vectores unitarios. En la segunda fila tendríamos las componentes del vector QP, lo podemos hallar aquí, QP es P menos Q, por tanto sería al 1, 0 menos 1, restarle el 0, 0, 1. Eso nos daría el 1, 0 menos 2. Y el vector director de la recta R, que era el 1, menos 1, 0. Esto nos daría 0i menos 2j menos k menos 0k más 2i más 0j. Esto es el menos 2i menos 2j menos k. Así pues, el módulo de QP multiplicado vectorialmente por el vector director de la recta R sería la raíz cuadrada de 4 más 4 más 1, la raíz de 9, que es 3. Ya podemos, por tanto, hallar, utilizando esta fórmula de aquí, la distancia del punto P a la recta R. Sería igual a 3 dividido entre la raíz de 2, racionalizando 3 raíz de 2 partido por 2 unidades. Esa sería la respuesta del apartado A. En el apartado B nos pide determinar la ecuación general del plano que pasa por P y contiene a R. El plano que pasa por P y contiene a R contendrá al vector QP, porque contiene al punto Q, al vector VR y al punto P. Entonces, para hallar la ecuación general de dicho plano, vamos a suponer un punto cualquiera x y z del plano y tendríamos que los vectores
que van de P a un punto R genérico, P a R, donde R es X y Z, y PR es R menos P, X menos 1, 0, perdón, y Z más 1, del vector QP y del vector V de la recta R tiene que ser 0. Esto nos daría que X menos 1, Y, Z más 1, el vector QP, que es el 1, 0, menos 2, y el vector director de la recta R, el 1, menos 1, 0. Este producto es 0, por tanto obtendríamos en la diagonal principal 0, menos 2i, menos z menos 1, 0, menos 2x menos 1, o sea, menos 2x más 2, y finalmente 0 en i. Esto tiene que ser igual a 0. Por tanto, tenemos que menos 2x menos 2i menos z más 1 es igual a 0, por lo que es lo mismo que 2x más 2i más z menos 1 es igual a 0. Ya tenemos pues terminado este problema.